Bienvenidos a otro video de Rollercoin en el que ya tenemos la nueva temporada, la temporada 11, y la vamos a ver en este video como siempre de manera rápida, sencilla, resumida y lo más digerible posible. Además de ver los cambios, vamos a ver todo lo nuevo que viene y cositas buenas, cositas malas, cositas que ya habíamos visto en videos anteriores. Además de que aquí tenemos este blog en el que nos explican todo en texto, pero no lo vamos a leer en sí, vamos a usarlo solamente como apoyo para que esto no sea tan aburrido. Ya saben, esto es como siempre. Entonces vamos a dejarnos de introducción porque esto es bastante extenso y empezar con lo que nos interesa. Es la temporada 11, el Kryptonite Holy Night, y tenemos aquí el pase, son 30 niveles, igual que el anterior. Tenemos el pase Gold, que es de pago, y el pase Free, que es gratuito, evidentemente, como lo dice su nombre. El precio es el mismo, 99.95. Lo que no es lo mismo son estos puntos, que ahora son 400, antes eran 500, ya lo bajaron, pero al mismo tiempo, pues esto tiene que tener un balance. Vamos a ver ahorita por qué lo bajaron y si es que conviene o no conviene que lo hayan bajado. En el pase Gold tenemos todos estos mineros que podemos ver aquí, 318.000 gigahashes, 280.000, el más denso es este de 717.500, que es bastante poder. Y pues acá nos dice, para todos los que compran el pase, nos dice que todos los mineros se pueden hacer merch hasta raro, ya saben que se repiten, y esto nos va a dar 20 pH y un bonus de 13.5%, que es bastante bueno, exceptuando el Hodl Waddle, que son solamente 100 gigahashes. Ya saben que este nos sirve para hacer merch después, como el del perrito, el del cangrejo y todos esos, entonces ese no vale, pero para los que tengan todo el pase Gold, que lo completen al 100, van a poder tener sus 20 pH y 13.5% de bonus. Para los free tenemos bastantes cosas buenas, también tenemos RST a lo loco, más que nada tenemos poder, bastante poder al principio. Como ven, aquí están 500.000 terahashes, 750, aquí tenemos un pH, aparte de pues mineros y RST, pero voy a irme con el poder primero, porque aquí tenemos 2 pH por 30 días, si no estoy mal ese es todo el poder que nos dan efectivamente, pero 2 pH es bastante y 30 días también es bastante. Pueden aprovechar, es en el nivel 11, en el nivel gratuito, y aprovechar ese mes para minar algo que ustedes quieran minar y que puedan sacarle bastante beneficio. Tenemos también racks de 6 celdas, acá tenemos un rack nuevo que es de 8 celdas, es como tipo navideño, trofeos que es una galleta, sombreros y una skin que es navideña, se parece bastante a la anterior, a la que nos habían dado anteriormente, no es igual, pero bueno, ya es para que tengamos otra skin que podamos usar en Navidad. Esto es pues el pase gratuito, que igual ustedes lo pueden ver en su pase, en su página de Rollercoin, y vamos a ver las quests, porque esto sí es algo que cambió y que hay que decir varias cositas. Primero vamos a irnos por partes. Tenemos el de completar una task, esa tarea ya no la tenemos. Antes podíamos completar una task y nos daba aquí ya experiencia, pues ahora ya nos ponen cantidades específicas. Tenemos que ganar 0.03 RLT, que es bastante poco, para completar esta misión de 10 de experiencia, y además la de abajo de ganar 0.5. podíamos completar las dos y ya hicimos 35. Esto quiere decir que ya Scooty probablemente ya no nos sirva tanto como antes. Ya saben que en Scooty te metías, hacías la conversión y ya te marcaba la task. Te puede servir para acumular en caso de que tú uses otras fuentes como tareas de otras páginas o encuestas, pero Scooty por sí sola ya no nos va a servir tanto. Como pueden ver, yo aquí completé la de Scooty y solamente me dio 0.01, me faltan 0.02 para completar esta, aunque no lo veo tan difícil, se puede completar de una manera sencilla. Ese es el primer cambio. Después tenemos exchangear, ¿cómo se dice? Bueno, intercambiar uno o más RLT por cripto, o sea, desde alguna cripto, es decir, aquí en la cartera tú tienes Dogecoin, por ejemplo, y compras un RLT o más y ya pagas tus 10 Dogecoin. Esa es la tarea, convertir cripto a RLT, y te van a dar 25 de experiencia. Esta está un poquito complicada porque es un RLT al día, sería digamos $1 al día desde cualquier cripto que estés minando. Entonces no sé qué tanto convenga, no sé cuántas personas de verdad vayan a completar esta tarea. Yo personalmente creo que no la voy a completar
porque aunque es solamente un RLT, pues sí está un poquito pesado, ¿no? Entonces yo no sé si la voy a completar. Les digo, bueno, yo creo que no la voy a completar. Entonces esta la podemos dejar de lado, y más si somos free y si no queremos gastar nuestras criptomonedas, porque pues ya es cripto, ¿no? Ya son cosas que podemos sacar y utilizar. Vamos a ver lo de los juegos, que ya habíamos dicho que le iban a cambiar. Lo medio cambiaron en el video anterior, lo vimos, y como que no le hicieron tanto cambio, pero ahorita ya lo tenemos aquí. 10 juegos, esto se queda igual, y aquí tenemos 40 juegos. La buena noticia que habíamos visto, les repito, en el video anterior, es que por ejemplo aquí dice Crypto Hamster y Token Blaster. Si nos vamos a las misiones diarias que nos dan RCT, tenemos exactamente los mismos, Crypto Hamster y Token Blaster. Entonces ahora sí, ya se siente la reducción, porque ya hay 40 juegos en las dos partes. Aquí tenemos en las diarias 40 juegos y en el pase 40. Habíamos tenido 50 y 40, entonces no había reducción en eso, pero al parecer pues fue como un errorcillo que hubo ahí y ya lo arreglaron. También aquí ya tenemos hacer 10 merch, que ya podemos merchear nuestras 10 piezas, y son las mismas que tenemos aquí en las misiones diarias, porque ya saben que teníamos aquí hacer 10 y en el pase hacer 20, entonces no había cambio. Ahora sí ya tenemos ese cambio, ya se siente en el aire por fin, y aunque no es tanta experiencia, pues vamos a poder completarlas sin ningún problema. Estas misiones de dar like y comentar, que eran súper sencillas, solamente le picas aquí, se te abre otra página y ¡fum! Ya se completó. Ahora ya solamente es una, antes eran dos, ahora ya nada más tenemos una, que es esta, y nos da 1 de experiencia. Pues digo, es muy poquito, pero finalmente tampoco te pide hacer nada, ¿no? O sea, si tú ya hiciste esto, ya no lo vas a poder hacer más veces. Entonces es una misión que pues nos quitaron una, pero es una misión sencilla con uno solamente de experiencia. Seguimos teniendo invitar a un amigo o tener un referido, 20 de experiencia. Esa igual es bastante complicada de hacer, incluso para mí. Entonces para alguien que no se dedica a estar refiriendo personas, también puede ser complicado. Abrir una RLT, una Lucky, una Lootbox, tenemos 15 de experiencia, esta igual ya la teníamos, y aparte teníamos la de gastar 25, no, gastar 15 RLT, pues ahora la tenemos en gastar 7, pero recuerden que esto solamente aplica en la tienda, porque aquí nos lo dice, en la tienda, no aplica en el marketplace, para que no se vayan a confundir si es que ustedes completan esta misión. 7 RLT, si tú tienes RLT puede que no sea mucho, si no tienes es bastante. Aquí hubo un bug en mi página, no sé qué sucedió, pero a mí me marcaba cuando me metí gastar 700,000 RLT, lo van a estar viendo en su pantalla, y pues sí fue así como de ¿qué? Pero al parecer era un error, son 7, no 700,000. Creí que estaba bien, o sea, creí que de verdad lo habían hecho como troleo o algo, porque aparte de 20 de experiencia es muy poco, pero no, era solamente un error de mi página, no sé qué sucedió. Pues ya saben que cuando acaba de salir el pase puede haber ciertos cambios, puede que cambien cosas después, puede que haya bugs, entonces es por eso, pero yo sí me espanté cuando vi esos 700,000 RLT. Completar 8 tareas diarias nos va a dar 50 de experiencia, aunque hay que ver si es posible completarlas de manera gratuita. Tendríamos que hacer las 2 tasks para poder completar las 8, porque serían aquí 2. Luego estas 4 con los juegos, 5, 6, 7, y forzosamente tendríamos que abrir una caja, gastar 7 o hacer el intercambio de RLT. De esta manera completaríamos 8, pero si no tenemos RLT para hacer el cambio o hacer gastar y comprar una caja, pues puede ser que no completemos esas 8 y que la recompensa de 50 de experiencia, que es muy buena, pues no la podamos tener. A esto hay que ver si lo van a cambiar, lo van a modificar o qué es lo que van a hacer. Si lo dejan así, pues va a ser complicado completar este pase, pero finalmente hay que intentarlo. La ventaja sería, digamos, por decir una ventaja, que tenemos la caja de 3 RLT. ¿Se acuerdan que antes eran 5? Pues la de 3 es más barato y podemos completar nuestra misión pues de manera, entre comillas, más fácil. Pero esta parte de las tareas hay que ver qué es lo que va a pasar, porque puede que haya mucha gente inconforme por lo que yo estuve viendo, y vamos a ver si es que cambian algo. Datos interesantes es que las quests diarias nos van a estar dando 196 de experiencia, antes nos daban 168, aquí no lo dice. Y la experiencia diaria que nos van a dar por semana, ya saben, la que nos aparece ahí
todos los días al reinicio. Son 224 de experiencia por semana. Ya saben que esto es importante porque nos ayuda a completar el pase más rápido y más si nos vamos a perder de estos 50 puntos de experiencia. Ahora ya no lo dan, antes teníamos que estar haciendo las sumas, las cuentas y poniéndolo aquí en los videos. Ahora ya nos dicen cuánto va a ser, esto está bastante bien, nos ahorran un poquito de tiempo. En las tareas diarias, esto también es importante, lo habíamos visto en el video anterior, también va a haber cambios. Porque aquí en esta parte teníamos completar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí era abrir 10 loot boxes y te daba uno de experiencia que pues yo dije que era muy poquito. Uno de experiencia no, perdón, un RLT. Lo van a modificar a 5 loot boxes. Digo, finalmente no es como que el gran cambio, pero ya es menos. Aquí no lo dice. Vamos a pasar de 10 cajas a 5 cajas. Ganar 200 juegos va a ser incrementado a 50 RST. En lugar de completar 25 misiones diarias, vamos a tener que completar 24. Y nos dice que va a ser incrementado a 30 RST. También en lugar de completar 45 Daily Quest, van a ser 40, nos va a dar 75 RST. Y esta es la importante, por completar 8, que es la que teníamos acá, esta ahora en lugar de 3.5 nos van a dar 4, ya saben que antes nos daban 5, lo bajaron a 3.5, pues ahora lo van a volver a subir a 4. Y en las diarias pues simplemente va a ser un incremento en RST, depende de qué misión hablemos. Por ejemplo, abrir una caja, una loot box, en lugar de 20 nos va a dar 30 y completar 6 dailies nos va a dar 70 RST, que es esta de aquí. Entonces van a aumentar eso, van a disminuir otras cosas, pero esos son los cambios importantes que qué bueno que están modificando porque habían quedado bastante mal. La otra que es importante es que tenemos ya aquí el nuevo juego, es este de aquí. Funciona simplemente dándole clic, es bastante sencillo, digo al nivel 1. Igual al principio es bastante lento, a la gente que es desesperada pues no le va a gustar, pero ya en niveles avanzados esto empieza a ir más rápido. Además de que tenemos ahorita un concurso por parte de Rollercoin en Twitter, lo podemos ver, si no estoy mal también en Telegram. Como pueden ver es bastante sencillo, ya ganas tu poder y listo. Ustedes se tienen que grabar completando pues los niveles más altos. Aquí nos dice que grabes en Hamster Climber en los niveles más altos. Tienes que darle like a este post que está en Twitter, les repito, y postear el video con tu link de perfil y el hashtag Hamster Climber. Una vez que hagas esto vas a estar participando y va a haber 15 ganadores que van a recibir el Gold Pass, o sea te van a dar tus 99 RLT para que compres el Gold Pass y lo puedas completar y tener estas misiones simplemente por jugar. Estos concursos pareciera que no, pero son bastante buenos y no es tan complicado ganarlos. Concursos de Discord, concursos de Twitter, no es tan complicado. Bueno, yo personalmente he ganado algunos en Discord y no son tan complicados. Entonces, ustedes pueden grabar la pantalla de su teléfono, pueden grabar la pantalla aquí de la computadora. En la computadora, si ustedes tienen el Xbox Game Bar, pueden pulsar Windows más G y se les va a abrir. Ahorita no lo voy a hacer porque no vaya a interrumpir mi grabación normal, pero lo pueden hacer y va a salir una parte de grabación para que ustedes vengan aquí, jueguen y graben. En celular hay diferentes aplicaciones para que puedan grabar. Simplemente busquen grabar pantalla en su tienda de aplicaciones, él les tiene que salir. Ya con esto se van a esta parte del juego, graban hasta que lleguen a los niveles más altos. Yo supongo que es bastante difícil, por algo lo están pidiendo, y también pues para revisar bugs y todo eso. Y una vez que posteen eso, van a estar participando para que se puedan ganar ese pase. Les recomiendo que lo intenten, no se queden con las ganas porque es una recompensa bastante buena. Ya vamos a tener disponibles los depósitos de Litecoin para los que quieran depositar Litecoin. Ya saben que Litecoin es bastante barata, entonces ya van a estar disponibles. De momento no tenemos depósitos ni tampoco tenemos retiros, solamente podemos minar, pero ya una vez que se activen los depósitos, digamos que estamos más cerca de los retiros. Entonces esto ya para los que les interese. Hubo un rebalance de las recompensas de bloque. Matic se aumentó a 8, BNB a 0.045, Bitcoin se redujo 0.0033, o sea son 33.000 satoshis, y 0.042 de Ethereum, también 0.02 para Solana. Si ustedes están minando alguna de estas o si les interesa minar alguna de estas, pues ya saben que pueden cambiar su poder, depende de su estrategia, pero bueno, las recompensas de bloque ya fueron rebalanceadas. Y pues aquí nos dice que al parecer vamos a tener diferentes eventos, diferentes concursos. Todavía vamos a ver qué es lo que pasa, lo van a estar avisando en redes sociales. Y aquí tenemos una imagen que nos dice Santa vs
versus Grinch Contest. Todavía no sabemos qué es, hay que esperar, pero se vienen bastantes cosas porque va a ser Navidad, estamos en diciembre y ya saben que en esta época bastantes páginas, juegos regalan cosas. Ya como extra vamos a decir que aquí tenemos batería 0.15, si no lo han visto, cómprenla, está bastante barata. Y mañana vamos a tener 35% de descuento. Ahorita solamente tenemos 15 de Bitcoin. Si planean comprar, si planean hacer mini eventos, mañana tenemos 35% en Solana. Entonces para los que quieran depositar, ya saben que siempre hay una forma. Ponen el link de perfil, ponen el nombre de este canal, que es este de aquí, y todos sus detalles de transacción para que se vea que ustedes depositaron Solana. Y esto lo podemos hacer para mini eventos, para tener multiplicador y para poder aumentar nuestro poder. Esto no es obligatorio, solamente en caso de que tengan Solana y tengan pensado depositar, lo pueden hacer a nombre de este canal. Hay diferentes beneficios para los que depositan, ahí los pueden leer en esa forma y pues se las dejo aquí, pero todo es a partir de mañana. En caso de que vayan a depositar, recuerden no hacerlo hoy, háganlo hasta mañana 15 de diciembre. Y pues eso sería todo por la temporada 11. Ya no quiero alargar más este video más de lo que ya es. No sé si les gusta a ustedes esta temporada, estos cambios. Hubo personas en el video anterior que me dijeron que los cambios no les habían gustado. Vamos a ver si ahora con estos nuevos cambios ya cambiaron de opinión o siguen siendo igual. Pero ahora sí, eso sería todo por este video. Muchas gracias a todos los que siempre dejan su like y están viendo estos videos, también comentando. Muchas gracias, ayudan bastante. Si hay alguna nueva actualización, aquí la vamos a tener en este canal. Entonces yo me despido, ya saben que los veo en el siguiente video. Adiós.